El desarrollo del mercado laboral es uno de los grandes desafíos de nuestro país, tanto este año como también en los próximos. Si bien ha bajado algo la desocupación, de acuerdo a las estimaciones del INE, la verdad es que todavía falta mucho por crear empleo asalariado en el sector privado, porque en el último tiempo la mayor creación ha estado en el empleo público. De este tema vamos a conversar en este noticiero de Renta 4 junto a la economista Andrea Repeto. Hecha la presentación, saludo a la economista y también directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repeto. Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación a conversar. Sabemos hace mucho tiempo que el mercado laboral está muy desafiado, algunos lo califican como muy estrecho. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión actualmente del empleo en nuestro país? Bueno, tenemos un problema de empleo, eso sin ninguna duda es muy cierto, y se ve a distintos factores. En particular, hemos pasado por un periodo de crecer más lento, de una normalización de la economía. El año pasado, el antepasado ya, el país prácticamente no creció, tenía que ver con detener el aumento de la inflación, un esfuerzo que hicieron tanto desde el Banco Central como Hacienda, y ahora que estamos volviendo a nuestro crecimiento tendencial, que es bajo, el empleo se ha empezado a recuperar y estamos llegando a los niveles previos, pero todavía hay un cierto rezago. Va a seguir así en la medida que crezcamos poco. También el mercado laboral ha tenido diversas presiones, un salario mínimo más alto, la reducción de la jornada laboral moviéndonos a las 40 horas. Próximamente, tal vez, dependiendo de lo que suceda con las pensiones o aumentos en las cotizaciones previsionales. Y eso se ha ido notando sobre todo en la tasa de desempleo. Hoy día tenemos una tasa de desempleo que es del orden de un punto mayor a lo que teníamos en 2017 hacia atrás. Y yo creo que ese es como el signo más preocupante, porque el empleo va a volver y los números son del orden que teníamos antes. De hecho, se recuperó muy rápido después de la pandemia. Pero tenemos una tasa de desempleo muy alta para nuestro estándar y que no muestra ninguna flexibilidad hacia la baja. Sí, de hecho, la última baja que hubo en la desocupación, más que por deberse a una masiva creación de empleos, fue porque muchos salieron de la fuerza de trabajo, desanimados que quizás no encontraban una posibilidad o una expectativa de encontrar un puesto. Entonces hay que hacerle un doble clic a esa baja que, si bien en una primera mirada uno dice que es algo positivo, la razón detrás no lo es tanto. Sí, siempre hay que mirar el desempleo de una manera con un poco más de lupa, como lo estás haciendo tú, porque es distinto un desempleo bajo cuando hay mucha creación de empleo que cuando hay poca participación laboral. Yo no, es difícil seguir el dato día a día porque muchas veces esconde pequeñas cosas, pero la tendencia es lo que importa y esa tendencia de un desempleo más alto que el que teníamos previo al estallido social, previo a la pandemia, es algo que ha persistido y que es lo que preocupa. Lo que sí se ha visto como tendencia es que ya no está creciendo tanto el empleo público, que creció mucho hace un par de años, eso está bajando, y lo que sí está creciendo, pero todavía muy lento, es el empleo del sector privado y formal. ¿Tú crees que ahí se está produciendo un punto de inflexión y tú dijiste la palabra normalización de la actividad económica? ¿Tú crees que se está ya dando una normalización también de que el empleo provenga del sector privado y que sea formal? Yo tendría mucho cuidado con cómo interpretamos estas definiciones que utiliza el INE. Por el lado del empleo público, son las personas las que se autoclasifican si su empleo es público o privado. Eh, y esos números a veces llaman la atención porque no está pasando nada en el empleo público, en contrataciones, como para que se note ahí. Eh, a veces son cosas que son transitorias, por ejemplo, los censistas aparecen como empleo público, pero es una cosa transitoria. Una persona, yo me pregunto, una persona que trabaja en guardia, haciendo el aseo,
que es una persona subcontratada, pero que trabaja en una institución pública, me gustaría saber qué es lo que responde. Yo tendría mucho cuidado con los datos del INE y es mucho más razonable mirar los datos de IPRES. Tenemos menos información sobre lo que sucede en los municipios. Entonces, no es obvio qué es lo que están midiendo. Yo tendría mucho cuidado con esa aseveración. Y también con lo que es la definición de informalidad. Nosotros tenemos una definición oficial de informalidad que tiene sus bemoles. La definición en términos súper gruesos dice, tú eres informal si no tienes cotizaciones previsionales a través de un empleador. Una persona que da boletas y que cotiza por sí mismo, imagínate un médico, esa persona es informal para efectos de nuestra definición, porque no es un empleador que cotiza por la persona. Mi estimación es que nuestras tasas de informalidad del INE fluctúan en torno al 27%. Hay por lo menos 4 puntos ahí, o 5, de personas que están en esas condiciones. Entonces, cuando miramos las tasas de empleo público desde el INE, la tasa de informalidad desde el INE, tenemos que tener mucho cuidado sobre qué es lo que de verdad estamos diciendo. Hay otras mejores fuentes de información para poder hacer esas evaluaciones. ¿Tú crees entonces que la informalidad en realidad y como uno la entiende, que es un empleo que no tiene contrato, que en verdad no digo que esté en la calle como el comercio, pero sí no es un empleo estrictamente legal? Espero que entienda a lo que me refiero. Es menor entonces de lo que dicen las cifras de acuerdo a tu apreciación. Sí, yo he hecho el ejercicio, no lo he vuelto a hacer en el último tiempo, pero yo he hecho el ejercicio de mirar qué porcentaje de la gente está trabajando sin contrato, como dices tú, o si son empleadores ellos mismos y no están registrados en impuestos internos. Y ese número son, no sé, 5 puntos menos de lo que registra el INE. No tenemos una tasa de informalidad tan alta. Es como que nos escandalizamos siempre por eso. Y por lo demás tenemos una tasa que es muy estable y que guarda relación en ocasiones con precariedad, que es lo que estabas describiendo tú, el caso de la persona que vende algo en la calle, y son personas que están excluidas del mercado laboral porque no tienen las habilidades o esto es muy costoso, o hay gente que simplemente prefiere esto, le da flexibilidad, qué sé yo, y lo que necesitamos es incluir a esas personas, hacerlas formales de que les haga sentido. Que el modo en que operan sea formal, que se registren ante el Estado, que cumplan con ciertas normativas y que esas normativas les hagan sentido a ellos para que lo puedan tomar. Yo creo que nuestra discusión sobre informalidad está está inflada. Si hablamos de informalidad como si en realidad tuviera un problema mucho más grande que el que tenemos y creo que no es así. Hablemos de las perspectivas laborales para 2025, también podemos incluir 2026. Alguna persona que nos esté viendo ahora puede estar pensando en cambiarse de trabajo o si está desempleado buscar uno. ¿Tú cómo ves esas perspectivas para este y el próximo año? Mira, yo creo que el empleo va a seguir más o menos parecido a como estamos hoy día, en la medida que la economía no crezca más rápido. Las perspectivas son que vamos a crecer en torno al 2%. Habría una diferencia si fuésemos capaces de crecer al 3,5%. Pero eso no es algo que está dentro de las perspectivas de corto plazo para el país y probablemente sigamos con un mercado laboral con las mismas características que tiene hoy día. ¿Tú ves algún sector productivo que se escape de esa norma? Porque sabemos que la construcción sigue estancada, entonces por ahí no iría. El comercio a veces da señales de que está creciendo más y también es un fuerte empleador, entonces, pero vamos a dejarlo también en los niveles actuales. ¿Tú ves algún sector que esté necesitando más personas y que por ahí una persona que esté buscando un nuevo horizonte pueda enfocarse? Sí, la economía es heterogénea, como bien dices tú en tu pregunta, porque hay sectores que tienen una diversidad de situaciones. La construcción ha estado atrasada, va a seguir estándolo en la medida en que no bajen más las tasas y que no haya crecimiento y que se puedan vender todos esos conjuntos de unidades de viviendas que están construidas y que no se han podido vender. Lo que ha estado creciendo más fuertemente en el último tiempo, sobre todo, es la minería. La minería, lamentablemente, no genera tantos puestos de trabajo por sí sola, pero sí lo genera de manera indirecta.
la medida que haya grandes obras, todo este tema de la permisología, mal llamada permisología, la tramitación de permisos, está detrás de esto, la medida que se vaya resolviendo y la minería pueda extender sus grandes inversiones, eso sí genera mayor empleo y es un mayor empleo de construcción, pero no es de construcción de viviendas, sino que de construcción de grandes obras civiles. Los servicios también es un rubro que ha crecido bastante. De hecho, la exportación de servicios hacia otros países se destacó en las últimas informaciones de comercio exterior. ¿Tú ves también ahí una posibilidad? Porque ahí servicios también incluyo digitalización, inteligencia artificial, un mundo que se sabe que hay una brecha muy grande de necesidad de trabajadores que no lo están encontrando en el mercado chileno y también en el mercado global. Sí, hay servicios también es un área que no solamente se vislumbra un buen crecimiento, sino que también es muy intensiva en trabajadores, personas que trabajan ahí. Ahora, hay distintos tipos de servicios. El país está empezando a exportar servicios y eso es algo súper interesante para el futuro, que requiere ciertas habilidades que no necesariamente están en el mercado laboral, como dices tú, pero que tienden a favorecer a las personas que tienen mayor capacitación, que tienen más estudios. Entonces, en tu pregunta inicial, eh, buscar trabajo, cambiarse de trabajo, qué sé yo, depende ciertamente de cuáles son la capacitación que tengan las distintas personas. Y ahí hay otra deuda que tenemos en el país en términos de poner al día las habilidades de nuestros trabajadores, un sistema de capacitación que funcione para ellos. Con la discusión de la reforma de pensiones se ha hablado mucho del alza de los costos laborales. Uno es el proyecto en sí, pero también se suma al alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la inflación en sí y también las cuentas de la luz que golpean a las personas y también a las empresas. Todos esos factores, ¿tú los ves como algo que definitivamente va a frenar en parte la contratación en Chile? Creo que frenar puede ser una palabra excesiva, pero sí, por cierto, es un costo laboral adicional que hay que tomar en cuenta. La discusión de la gradualidad y cuánta gradualidad tienen estos aumentos en los costos laborales es la manera en que tiene la economía de atenuar estos efectos, de que las empresas puedan prepararse y en la medida en que los trabajadores valoren esta nueva cotización, eso se puede atenuar. ¿Ah? En algún minuto, un trabajador hoy día tú no le puedes bajar tu sueldo porque tienes un contrato, aunque tengas este costo laboral adicional, pero en ciertos plazos este es un costo que comparten empleadores con trabajadores y en la medida que los trabajadores de verdad estén interesados en tener una mejor jubilación a través de su cotización previsional, eso le entrega cierta flexibilidad al propio mercado para poder absorber este costo adicional. ¿Te parece que en los últimos años ha faltado políticas públicas o énfasis en cómo crear empleos en Chile? Porque el gobierno, como sabemos, ha estado muy enfocado en la reforma de pensiones. ¿Tú crees que ha faltado mayor empuje por parte de las políticas públicas? Bueno, la discusión política ha estado difícil hace algún rato atrás, no solamente en este gobierno, y que eso ha hecho difícil avanzar en ciertas cosas. Yo sí vislumbro avances, por ejemplo, en el proyecto de Salacuna. El, el presidente Piñera dejó un proyecto en el Congreso que le costó mucho avanzar, pero que hubo indicaciones de parte de este gobierno que sí han podido avanzar junto con un eh, proyecto hermano de modernización de educación parvularia al que le ha ido muy bien en el Congreso. Le fue bien en la Cámara, ya pasó el gran escollo de la Comisión del Senado de Educación, donde se quedan parados todos estos proyectos, fue aprobado hace poquito tiempo atrás y próximamente va a ir a la sala. Así que es posible que tengamos buenas noticias en ese ámbito y que va a ser importante no solamente para el mercado laboral como un todo, sino que para las mujeres, su capacidad para poder emplearse y para niños y niñas que puedan tener un cuidado y una educación parvularia institucionalizada. Respecto a la sala cuna universal, tú has sido muy enfática en apoyarlo desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿tú eres optimista de que antes de que termine la administración Boric va a haber sala cuna universal?
Bueno, creo que le ha ido bastante bien. Ha estado un trabajo silencioso que han hecho ahí. Las dificultades de los proyectos pasados, yo he contado como 25 proyectos desde el año 97, intentando reformar el artículo 203 del Código del Trabajo. Y siempre queda detenido en la parte educativa. Eran proyectos que eran puramente laborales y que no tenían una visión de, bueno, y estos niños y niñas, ¿quién los va a cuidar? ¿Dónde van a ir? Y este gobierno hizo el trabajo de poner este otro proyecto de ley que ya ha avanzado mucho. Yo creo que está muy próximo de pasar a la sala y convertirse en ley. Andrea Repeto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado con nosotros analizando distintos factores del mercado laboral. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Igualmente. El trabajo en nuestro país es el tema que desarrollamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Los invito a que estén conmigo en una próxima oportunidad.